Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresita Di Marco. Soy parte del equipo de GitLab Latam, un fondo de capital emprendedor que hace muchos años invierte en compañías de alto impacto en el sector agri-foodtech. Es decir, todas startups de base tecnológica que estén desarrollando innovación para la cadena de valor agroalimentaria. Y un poco desde ahí, también como articuladores del ecosistema, hoy queríamos acercarles esta conversación, un poco para traerles también compartirles algo que está ocurriendo, que es una interacción muy potente que está pasando, un intercambio de aprendizaje que está ocurriendo entre lo que es el ecosistema argentino de innovación, la digitalización del agro argentino y también el aprendizaje que estamos tomando de otros países, de otros ecosistemas. Por eso esta conversación, que me da mucho gusto ver a sala llena, la hemos titulado así, Acortando curvas de aprendizajes, y tomando dos casos específicos, el caso de Argentina y el caso de San Luis. Y aquí ustedes se preguntarán por qué San Luis, y un poco me gustaría empezar contándoles una breve historia. Para los que estuvieron en la charla anterior quizás ya están un poco más familiarizados con qué es el ecosistema de San Luis y por qué San Luis. Y para los que no, les voy a contar una breve historia que se inicia con un emprendedor que inicia una startup en Rosario. En el año 2015 decide llevar esta startup, emprender la búsqueda de nuevos mercados, expande su tecnología a los Estados Unidos, ahí es invertido por un fondo de aceleradora, por uno de los primeros fondos de aceleradoras que había a nivel global, y decide mudar su familia, decide vender su casa, decide hacer una apuesta muy grande para explorar este nuevo mercado. Cuando llega a Estados Unidos, se da en la ciudad de San Luis, con que la ciudad, el polo agroproductivo que tenía, el polo tecnológico que había desarrollado esta ciudad, tenía mucho en común con lo que él veía en su Rosario natal. Y es ahí donde empieza un viaje de entendimiento de que Argentina podía potenciarse y acortar curvas de aprendizajes, tomando como referencia lo que ya él estaba viendo que estaba sucediendo en San Luis. Y con todo este ímpetu emprendedor, bueno, haber vendido su casa, haber mudado su familia y todo, decide de alguna manera que iba a convencer a las instituciones de San Luis lo importante que era Rosario, lo importante que era Argentina como polo productivo, para llevarlos ahí, ver qué era lo que estaba pasando y empezar a ver cómo podía conectar a Argentina con Estados Unidos. Y es así como en el año 2017 viaja una primera delegación de San Luis a visitar Rosario. En el marco de esta visita de 35 personas provenientes de San Luis, es en donde se desarrolla la primera semana AgTech en Rosario. Muchos de ustedes habrán participado, probablemente o no, de algunas de las semanas AgTech, que ya es un clásico, pero bueno, ese fue el inicio, esa fue la génesis. Emprendedores que buscaron conectar porque sabían que acortar la curva de aprendizaje era sumamente importante para la transferencia de tecnología, para la digitalización del agro. Y así se inicia una movida en Rosario de ecosistemas que involucraban al productor agropecuario, que involucraban a las startups que estaban naciendo, que involucraba al gobierno, que involucraba al sector privado, y empezó a expandirse a otras provincias, lógicamente, hacia Córdoba. Luego de eso, los ecosistemas de innovación que estaban surgiendo en el país se conectaron entre ellos, y después de eso vino la necesidad de empezar a conectarse también de manera internacional, ¿no? Entonces expandieron lazos hacia Brasil con el ecosistema de Piracicaba y empezaron a explorar qué era lo que estaba pasando con el desarrollo de la innovación en otros países de Latinoamérica. Y a partir de ahí comenzó un proceso bastante acelerado, porque podemos decir que en los últimos 5 años, si se quiere decir, lo que ha sido crecimiento de ecosistemas, crecimiento de startups con soluciones tecnológicas para el agro, el crecimiento también de la demanda o la atracción por parte de los productores agropecuarios de estas soluciones disponibles en el mercado, ha tenido un crecimiento muy importante. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que llegó el momento en decir, bueno, tenemos todos estos ecosistemas que se están conectando, oportunidades que están yendo y viniendo de países a países. ¿Qué hacemos con todo esto? Démosle un marco, organicemos un proyecto e intentemos de alguna manera que este proyecto tenga una base,
tenga una gobernanza y a partir de ahí empezar a ver cómo podemos también generar oportunidades más concretas para cada uno de los ecosistemas, pero también para cada uno de los actores que forman parte de eso, para el productor agropecuario, que es quien tracciona la demanda de la innovación, para la startup, que es quien genera las soluciones para los desafíos que tiene el productor, y por supuesto para otras instituciones que también se nutren de lo que es esta oferta y demanda constante. Es así como el año pasado, en octubre, una delegación de 35 personas de 9 países nos reunimos para viajar, de 35 personas de 9 países de Latinoamérica, viajamos a San Luis a conocer como referencia este ecosistema, a interactuar con las instituciones que formaban parte, a conversar con los productores agropecuarios, a conversar con las corporaciones que forman parte de ese ecosistema, a entender cómo ellos habían crecido, cómo se habían desarrollado como polo tecnológico y ver cómo podíamos aportarnos en los desafíos y oportunidades que cada uno teníamos. Y es ahí donde nace lo que hoy conocemos como el proyecto Cultivar. Un proyecto que bien nació en octubre del año pasado con 35 instituciones y hoy tiene más de 70 instituciones de 10 países. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto busca conectar oportunidades, conectar ecosistemas de distintos países que están desarrollando innovación y tecnología para el sector agropecuario, conectarlos para cortar curvas de aprendizaje, conectarlos para dar oportunidades a los emprendedores que están naciendo con sus emprendimientos en distintos países y que aprender de las experiencias de lo que ya ocurrió con otros emprendedores o hablar con otros agricultores también les podía facilitar, acelerar el aprendizaje, acelerar de alguna manera el crecimiento de su tecnología. Y es así como hoy decidimos llegar al Congreso APRESID, de la mano de APRESID, que es miembro de Cultivar, también con la intención de compartirles a ustedes cómo estamos trabajando de la mano del productor, cómo estamos trabajando de la mano de las startups y cómo estamos trabajando de la mano de los ecosistemas para hacer crecer, pero también para democratizar de alguna manera la digitalización del agro, no solo en Argentina, sino también a nivel regional. Y es por eso que hoy tenemos un panel de lujo conformado por Juan Manuel Barufaldi, que es CEO de Dipagro, una startup, es decir, tenemos la representación de lo que es la oferta de la innovación tecnológica. Tenemos a Javi Busto Bancalari, que está en nombre de Grupo RIA, que es productor agropecuario, ahora nos va a comentar qué es Grupo RIA, cómo funciona. Tenemos representado a través de Javi lo que es la demanda de la innovación y tenemos a Isabel Acevedo, que es representante del ecosistema de San Luis, que hoy por hoy nos trae la voz de lo que es poner contexto para que lo que es oferta y demanda pueda unirse, pueda traccionar y pueda desarrollarse no solo a nivel local, sino también a nivel regional. Así que ahora les voy a dar paso a ustedes para que se presenten, nos cuenten un poco, si querés empezamos por vos, Juanma, que nos cuentes de Dipagro, que nos cuentes qué es Dipagro, cómo nació, cómo creció, en qué mercados se están operando actualmente y cómo se están desarrollando. Excelente. Hola. Excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que un placer, un honor poder estar hoy acá en este panel, un panel de lujo, claramente. Mi nombre es Juan Manuel, soy uno de los fundadores de Dipagro. Y Dipagro somos una compañía de inteligencia artificial aplicada al agro. Inteligencia artificial hoy es algo que está en nombre de todos y es muy famoso, pero nosotros arrancamos en 2017 a hacer inteligencia artificial y el motivo de por qué tiene mucho que ver quizás con mi situación más personal. Yo estudié ciencia de la computación, me especialicé en inteligencia artificial para otra industria, pero vengo de familia agropecuaria. Y en vez de estudiar agronomía, decidí estudiar computación y en el año 2017 decidí volcar un poco todo lo que había aprendido en materia de inteligencia artificial al agro. Así nace Dipagro, con este objetivo de generar un futuro más sustentable para la agricultura y más eficiente por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos puntualmente? Porque es muy amplio el concepto dicho así, pero tenemos una tecnología de aplicación selectiva de herbicida que básicamente es una cámara con una computadora que se monta sobre el ala, el botalón del equipo pulverizador y en tiempo real va leyendo por morfología y diferencia la maleza del cultivo. Y lo que hace es aplicar selectivamente el herbicida solo sobre la maleza.
Es decir, en vez de aplicar en el 100% de la superficie, se aplica solo en el lugar que corresponde, logrando ahorros de entre un 70 a un 80% de herbicida, que son cifras realmente muy disruptivas, y eso también trae no solo una reducción de costo, de un valor económico muy significativo, sino también una reducción del impacto ambiental. Es decir, cada gota de agroquímico se aplica solo en el lugar que la maleza o la anomalía lo necesita, y no en el 100% de la superficie. Nosotros arrancamos comerciales en 2022, pasamos por todo el proceso de startup, levantar capital en 2020, prototipo en 2021, validaciones con clientes, y en 2022 fue nuestro primer año comercial. Hoy estamos ya tercer año comercial en Argentina, con más de 50 productores, clientes de nuestra tecnología. Estamos en Uruguay, estamos en Brasil, con un gran desafío en Brasil y uno de nuestros grandes objetivos, empezar a llevar esta tecnología Made in Argentina, con la bandera argentina, pero a este mercado, a este país vecino que tiene muchos desafíos, pero que hay una oportunidad realmente muy grande, porque esto que estamos haciendo en Dipagro, que nace acá en Argentina, cuando uno empieza a ver a nivel global lo que está pasando, no hay muchas tecnologías que estén con el nivel de avance de lo que tenemos nosotros, con la atracción de mercado, con las métricas a campo de funcionamiento que estamos logrando, y vemos que hay una gran oportunidad de posicionarnos a nivel global como uno de los principales proveedores de esta solución. Y también en Estados Unidos, que es el gran mercado que todo emprendedor aspira, donde, bueno, ahí en San Luis, con el equipo de BioCTL, estamos dando los primeros pasos, tratando de entender, conocer al productor agropecuario y de validar la tecnología que, bueno, hemos desarrollado acá, pero que buscamos validar en el resto de los países. Muchas gracias, Juanma. Javi, ¿podrías presentarnos al Grupo RIA? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javi Busto, trabajo en una empresa familiar agropecuaria de tercera generación. Ahí está mi primer desafío profesional en serio que tuve. Y acá está todo el equipo de producción también. Nosotros producimos principalmente en el norte argentino, agricultura extensiva, con todos los desafíos que eso implica. Y soy miembro del Grupo RIA, que Grupo RIA significa Red de Innovación Agropecuaria. El grupo somos 14 miembros, que en el 2018 nos empezó a inquietar cómo era todo esto de la tecnología y cómo podíamos trabajar. Nosotros lo podemos separar en dos grandes etapas. La primera etapa la dedicamos básicamente a conocer lo que era el ecosistema, cómo aparecían, cómo llegábamos a las tecnologías, y probamos un N enorme de tecnologías. Probamos de todo tipo de tecnologías aplicadas a lo que sea, y las compartíamos las experiencias y compartíamos las opiniones. Pero acá nos encontramos con un primer problema, por decirlo de una manera. Imaginémonos que nosotros tiremos al voleo todas las semillas de maíz habidas en el mercado, difícilmente saquemos alguna conclusión. Entonces, en la segunda etapa, que eso fue en el 2022, empezamos a poner foco en la implementación efectiva del uso de las tecnologías. Entonces, desde ese entonces estamos trabajando en cómo crear una metodología de trabajo para implementar efectivamente las tecnologías. ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer de la manera más eficiente y en equipo, ¿no? Muchas gracias, Javi. Un gusto tenerlos aquí. Isabel, cuéntanos un poco del ecosistema de San Luis, que venimos hablando desde el panel anterior, pero sería muy bueno conocer cómo está formado, qué compañías, qué instituciones lo conforman en sí mismo, cómo se articula, qué aprendizajes han tenido en el camino a llegar a ser San Luis hoy como uno de los ecosistemas AgriFoodTech más consolidados a nivel global y benchmark de muchos otros ecosistemas que encontramos a nivel global. Gracias, Tere, y primero que nada gracias a Presid por prestarnos este espacio para hablar sobre la iniciativa Cultivar y especialmente a ti, Tere, porque esta conversación no sería posible sin tu liderazgo y coordinación
de la iniciativa Cultivar. Mi nombre es Isabel Acevedo y soy gerente de innovación comunitaria en el Danforth Center. Aquí voy a hacer un paréntesis rápido porque sé que van a estar todo el panel tratando de identificar mi acento. Para evitar la distracción, yo nací y me crié en Puerto Rico, pero trabajo mucho con Tere, así que se me está pegando el acento argentino y ya al final del panel estaré hablando con el chef. Pero nada, el Danforth Center está localizado en la ciudad de San Luis, en el centro de Estados Unidos. Como bien dijo Teresita, somos parte de un ecosistema con varios actores. El Danforth Center específicamente es un centro de investigación científica básica relacionado con todo lo que tiene que ver con las plantas, con el fin de alimentar el mundo y mejorar y restaurar el medio ambiente. Junto conmigo aquí en Argentina hay representación de otras organizaciones que forman parte de este ecosistema. Está junto a nosotros un representante de BioSTL que trabaja más con el impulso de la innovación. Justo antes de mí habló mi compañero Andy, que es un experto en geoespacialidad y trabaja en el desarrollo de un ecosistema geoespacial en San Luis. Tenemos un representante del World Trade Center que está más enfocado en la comercialización internacional. Todos juntos nosotros estamos trabajando con un fin común y es el desarrollo de nuestra economía local. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo llegamos al 2024 aquí? Hace 25 años el fundador del Danforth Center, su nombre era William Danforth. Él era un médico de medicina humana, pero con una relación, una historia familiar muy conectada a la agricultura. Él era el nieto del fundador de Purina, así que él estaba muy conectado con la agricultura. En ese momento en San Luis estaba Monsanto o Bayer, y él reconoció la oportunidad de establecer un centro de investigación básica relacionado con la agricultura que pueda crear ese pipeline de innovación para la industria. Así empieza el Danforth Center. BioSTL, que ya lo mencioné, es una de nuestras organizaciones hermanas, y así poco a poco durante los últimos 25 años hemos estado trabajando muy determinadamente y con mucho propósito para ir añadiendo todos los elementos necesarios para un ecosistema a ser productivo. Muchas gracias, Isa. Y súper interesante empezar a ver también y explorar un poco más en profundidad el rol que tiene el productor agropecuario en lo que es un ecosistema, en lo que es la adopción de tecnología y también cómo una startup a la hora de brindar una solución a un productor agropecuario se posiciona, busca lo que decían en el panel anterior, buscan dar solución a una problemática ya existente, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarle un poco a Javier, si podemos ahondar un poco más, tú hablaste, Javier, anteriormente acerca de las metodologías, que ustedes están desarrollando una metodología. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de qué se trata esta metodología y cómo han ido de alguna manera afilando la puntería? Antes decías, no podemos tirar maíz por todos lados y después pretender tener un seguimiento de qué es lo que ha ocurrido. Necesitamos organizarnos, necesitamos salir a la búsqueda de soluciones tecnológicas en el mercado de una manera direccionada. ¿Qué podés decirnos acerca de cómo desde su nacimiento en Grupo RIA hasta el día de hoy, que ya han pasado varios años, cómo han ido trabajando, refinando esta metodología, cómo están organizados hoy y cómo se vinculan específicamente con las startups? ¿Cómo es el proceso de adopción tecnológica? ¿Cómo es el proceso de decir, mapeamos una problemática que tenemos a nivel grupo sectorial de productores y decidimos salir a buscar una tecnología? Luego de ello nos vinculamos con esa tecnología y empezamos a pilotear esa tecnología. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ese proceso es vivo. Primero y principal, se va modificando todos los días y lo vamos perfeccionando, por decirlo de una manera. Nosotros tratamos de organizarnos en mesas de trabajo. En las mesas de trabajo hoy está GIS y datos, sustentabilidad, maquinaria y administración y gestión. Esas son las mesas activas actualmente. Y continuamente surge la idea de poner nuevas mesas. Esos espacios son espacios de interacción principalmente, donde
los referentes de las empresas o especialistas de las empresas, de los miembros, comparten experiencias, qué se les ocurre, ideas, qué le está pasando con determinada tecnología, qué encontró esta otra tecnología que hace tal otra cosa. Y así es un lugar de intercambio y de experiencias de pares, porque de nada sirve que yo me siente con Joaco Urruti, que estaba en el panel anterior, que es especialista GIS, yo no lo entiendo. Entonces, él cuando se siente con otros pares y puede compartir esa experiencia, salen muchas ideas y muy buenas. Eso nos lleva a una segunda instancia, que era cómo trabajamos con las startups y las soluciones tecnológicas. Y eso es lo que nosotros llamamos proyectos. Cuando nosotros detectamos algo que es estratégico y común denominador entre todos los miembros, lo nombramos un proyecto, tratamos de buscar cuál es la tecnología o el que brinda el servicio que más se acerca a esa necesidad que estamos teniendo, y proponemos sentarnos en una mesa de trabajo, tener un ida y vuelta, decirle qué es lo que nosotros estamos viendo de la tecnología, que ellos nos cuenten su modelo de negocio, el agregado de valor que están proponiendo, y lo que hacemos ahí es tratar de planear un plan de trabajo conjunto con ellos, marcar hitos, hablar del modelo de negocio, porque sin la sustentabilidad del negocio de la tecnología a nosotros no nos sirve de nada, y plantear a corto plazo hitos cortos de éxitos rápido para que nosotros lo podamos implementar, y éxitos a largo plazo para darle sustentabilidad. Entre ellos pues podemos nombrar casos de proyectos que tuvimos con EIWA, con todo lo que es análisis de datos. Trabajamos un año entero para primero armar un plan. Después tenemos otro proyecto de sustentabilidad con la UTN y carbono. Es más de conocimiento, de conocer antes de avanzar. Después está el caso con Dipagro, que trabajamos también un montón con ellos, un año entero, conociendo el modelo de negocio que ellos tenían, y después hablando de hitos alcanzables para los dos, que sea lógico desde los dos lados y que obviamente que tenga resultado económico de los dos lados, ¿no? Que lo podamos medir a eso en lo posible. Súper interesante, Javier. Súper interesante también ir poniendo también sobre la mesa cómo desde el agro se trabaja de manera colaborativa para acortar curvas de aprendizaje en sí mismo, ¿no? Como el agro ya de por sí es colaborativo y no es una particularidad de Argentina, que sabemos que tenemos Grupo CREA, Grupo Néstor, APRESID, Grupo RIA y tantas otras asociaciones y productores que forman parte de muchos de estos grupos en simultáneo, porque cada uno le agrega valor desde un costado distinto. Y te interrumpo un segundo. Tal cual, nosotros no es que nos diferenciamos y inventamos algo nuevo. En ese momento no encontramos el ámbito donde hablar exclusivamente de tecnología. Y así fue como nació el Grupo RIA. Pero en definitiva nos copiamos de la metodología que usa CREA, que usa APRESID, en trabajar en equipo con un objetivo común. Eso nos hizo acortar y acelerar la curva de aprendizaje. Excelente, sí. Y como decíamos, no es particular de Argentina, es una cuestión del sector agropecuario en sí mismo, de esa necesidad de compartir conocimiento. Y un poco mi pregunta aquí es para Isabel, ¿cómo es de alguna manera el productor agropecuario en la región de San Luis? Porque probablemente también como productor busque aliarse en instituciones que permitan acortar curvas de aprendizajes. ¿Cuáles son las instituciones que nuclean al productor agropecuario? ¿Cuáles son de alguna manera el perfil de estas instituciones? ¿Y cómo el ecosistema integra a los productores a través de iniciativas concretas que le permitan de alguna manera acercarles soluciones innovadoras? Sí, como mencioné anteriormente, St. Louis está localizado en el mismo centro de Estados Unidos. A 800 kilómetros de la ciudad de San Luis se encuentra el 50% de toda la agricultura de Estados Unidos, muy parecido a la geografía de Rosario, una de las razones por qué somos ciudades hermanas. Y también se produce 80% de todo el maíz y la soja que se produce en Estados Unidos. Tenemos un beneficio geográfico, la proximidad al agricultor. Además de eso, muchas de las sedes de las organizaciones agropecuarias que representan al agricultor están en San Luis. Así que tenemos acceso directo a todas estas organizaciones como el National Corn Association,
Sabía que eso me iba a pasar, se me iba a mezclar el inglés y el español. El United Soybean Board, el American Soybean Association, el National Corn Growers Association, están todas localizadas en San Luis. Ahora, existen organizaciones, parte del ecosistema, como son BioSTL, que trabajan principalmente y se enfocan en conectar directamente con estas organizaciones y con otros productores en la región para ayudarlos a implementar estas soluciones que pueden aumentar la productividad de su campo, son más sustentables, pero al servir de esta conexión pueden entonces eliminar un poco del riesgo que tiene el agricultor al enfrentarse a una multitud de tecnologías que no saben cuál es la mejor para ellos. BioSTL puede ayudar a eliminar como decimos, el noise entre todas las oportunidades y todas las soluciones que están disponibles. Uno de los programas de BioSTL es REACH y es a través de ese programa que conectamos con Deep Agro en el ecosistema, y gracias a la conexión que tenemos con el Grupo RIA a través del movimiento de cultivar, que podemos estar aquí hoy teniendo esta conversación. Fueron una serie de collisions que surgieron muy espontáneamente. Súper interesante, y ahí cuando Isabel mencionaba el tema de un BioSTL que de alguna manera nuclea o que ayuda y acompaña a las organizaciones, me era indefectible pensar cuál sería un homólogo en Argentina, ¿no? ¿Cuál sería de alguna manera esa institución que está trabajando de la mano de todas las instituciones para ayudar al productor agropecuario en los desafíos que tiene en lo que es adopción e innovación tecnológica? Y ahí creo que, Javi, acudo a ti, a ver si me ayudas a responder, si es que hay alguna asociación que pueda ser similar a BioSTL en San Luis, que hoy por hoy esté ocupando este rol de nuclear de alguna manera a todas las asociaciones que decíamos anteriormente de productores, o quizás es un espacio vacío que la propia evolución del ecosistema va a llevar a consolidarse. Qué pregunta difícil, no me esperaba. Creo que Decirle está haciendo un gran papel en eso. Es un espacio un poco vacío, pero es un espacio que tenemos que ocupar todos. Que del lugar que cada uno ocupamos nos tenemos que comprometer y entender qué es lo que necesitamos y cómo podemos lograrlo. Entonces es un lugar que todos tenemos que ocupar. Excelente, quizás podemos pensar un futuro congreso de todas las asociaciones o tratar de armar una mesa de asociaciones, algo que agregue valor transversal a todas las asociaciones de productores que hoy tenemos, que están nucleando tanto innovación, tecnología, desarrollo. Bueno, para llevarnos para pensar. Juanma, vuelvo a vos ahora como la visión del startups. Hemos estado hablando de la visión del productor, de cómo el productor encuentra de alguna manera estas redes de contacto que le permiten de alguna manera cortar curvas de aprendizaje, pero bueno, digamos, dentro del ecosistema también están ustedes, las startups, que tienen que llegar al productor, que de alguna manera tienen que ofrecer esta tecnología y que hay desafíos y hay un inmenso panorama de oportunidades. Y un poco la pregunta concreta es, ¿cómo es en sí mismo llegar a un productor agropecuario? ¿Cómo es el trabajo de una startup que empieza, por ejemplo, a trabajar con un grupo RIA? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con grupo RIA? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que has sacado de trabajar con un grupo de productores de tamaña escala como tiene grupo RIA? Y luego de ello, ¿cómo ha sido pasar a internacionalizarse y llegar a ecosistemas como el de San Luis y también tratar de llegar al productor en San Luis, ¿no? Que es un desafío también por el intercambio cultural y bueno, todo lo que eso implica, un desafío muy grande. Bien, bueno, en principio, digamos, fundamental, yo creo que, a ver, todos los emprendedores y todas las startups estamos constantemente buscando acelerar, que es esta palabra, digamos, tan común usada en el ecosistema, y muchas veces la forma de acelerar es aprendiendo. Y para aprender hay que estar cerca del productor. Y bueno, en nuestro camino y en nuestra experiencia, haber dado en primer lugar con Grupo RIA y con productores, digamos, que estén buscando probar tecnología, innovar, y encima que están nucleados y organizados para llevar esa innovación a cabo, es algo que acelera mucho. O sea, el gran aprendizaje que hemos tenido
desde que trabajamos con Grupo RIA, con Néstor, con APRESID, con CREA, o sea, hay un montón claramente de instituciones, pero puntualmente en el caso de Grupo RIA fue muy prolífero en el sentido del orden, de la celeridad, de lo concreto de los hitos, de los objetivos, de cómo se apropiaron también del proyecto dentro del grupo. Y eso creo que es la gran aceleración que necesitábamos, al menos nosotros en ese momento como startup. Y bueno, también esto de que las startups muchas veces somos inquietas, de esto constantemente estamos recorriendo, yendo, buscando la forma de llegar a más lugares con nuestra solución. Esta ambición de ir a mercados nuevos, Brasil, Estados Unidos. En el caso de San Luis, realmente para nosotros fue hasta interesante porque fue una iniciativa de empezar a recorrer Estados Unidos, a charlar con productores y ver cuál es el gap de distancia que tenemos, productor argentino versus productor estadounidense. Y en un viaje de 10 días, donde recorrimos 5.000 kilómetros en una chata en Estados Unidos, dimos con BioSTL y con muchas otras organizaciones, pero puntualmente con Chad, que nos abrió las puertas para empezar a llevar la innovación allá y empezar a probar, empezar a conectar con productores y los mismos productores. Nos ha pasado de ir en la ruta, porque muchos caminos de tierra son asfaltados, pero de ir por los caminos y parar en productores, en farmers, ir a ver cómo están trabajando y que también te abran la puerta, sí, vení, te explico, pasá. Eso fue también muy disruptivo para nosotros de cambiar nuestro mindset. De esta apertura de poder empezar a conocer, a probar, y esta inquietud también de desarrollar estos nuevos mercados. Pero claramente solos no podemos, las startups, y es fundamental tener estas redes de articulación que nos permiten aprender, y creo que la palabra clave es equivocarnos lo más rápido posible para que podamos capitalizar ese error en un aprendizaje, y es al fin de cuentas la aceleración que necesitamos muchas veces para hoy tener el producto que tenemos, los clientes que tenemos, la capacidad a lo mejor de estar abriendo mercados a una velocidad muy, muy, muy importante, y también de haber quizás en buen momento captado una oportunidad y un posicionamiento frente a compañías competidoras que si lo hubiéramos hecho solo no hubiéramos podido. O sea, clave el productor y las redes. Muy interesante. Sí. Para añadir un poquito desde la perspectiva de St. Louis, cuando Deep Agro se aparece en nuestras puertas, el que Deep Agro ya tenga una relación con Grupo RIA y que el network de RIA haya hecho el testing a campo de su tecnología en Argentina, y ellos poder venir a nosotros con esa información y nosotros poder conectar directamente con Grupo RIA para entender cómo diseñaron esos testing, qué aprendieron, qué hubiesen hecho diferente, para nosotros poder entonces hacer el testing a campo en Estados Unidos. Con ese conocimiento ya que ustedes no perdimos ese conocimiento que es muy valioso en estos ecosistemas de innovación que se mueven tan rápido. Y eso todo es gracias a la confianza y el tiempo que hemos estado nosotros aquí juntos trabajando en realmente aprender mutuamente de lo que estamos haciendo. Y sumo algo más, tienen también mucho sentido, esto mencionabas antes en 2017, la jornada que hizo San Luis en Rosario, Deep Agro recién estaban haciendo y fuimos, y de ahí ya nos quedó el San Luis en la cabeza. Fue como toda una conjunción de cosas que años después dio un fruto, pero creo que esa semillita, digamos, fue bien sembrada en su momento también. Muchas gracias, maravilloso. Sí. Quería sumar algo. En el caso de Deep Agro, lo bueno o lo rico también que se dio fue que era muy claro qué podían solucionar rápidamente, que era una tecnología o una solución que ya estaba en el mercado, por decirlo de una manera, pero tenía un potencial enorme. Entonces, de las primeras cosas que nos planteamos
y fuimos sinceros en eso, es decir, solucionemos esto, probemos esto que solucione lo que hoy está y después trabajemos a largo plazo en la potencialidad, obviamente lográndolo lo más rápido posible. Súper interesante encontrar casos concretos de lo que es acortar curvas de aprendizajes y lo que es la colaboración entre los distintos actores del ecosistema para poder transferirse el conocimiento y que la innovación fluya de un mercado hacia el otro. Acá, sí. Te sumo ahí también, porque creo que también es clave, digo, hoy estamos nosotros acá como Dipagro, pero digo, también fue clave para nosotros encontrar startups argentinas en San Luis. O sea, esa red de contención de pares también te hace sentir más cerca y de que, bueno, damos el salto y tenemos con quién compartirlo y apoyarnos allá también. Bueno, red de redes. Hago una pausa aquí para decirles que si escanean el código QR que va a salir a nuestras espaldas pueden mandarnos preguntas que luego nos tomaremos unos minutitos para poder acercarles la respuesta. Invitadísimos a todos los que tengan dudas a que hagan sus consultas. Y me gustaría volver un poco a la visión del productor agropecuario. Ustedes desde la experiencia, Javi, de tu experiencia propia como productor agropecuario y también trasladada a lo que es el grupo de productores con los que ustedes trabajan, ¿qué tecnologías se están mirando hoy, de alguna manera? Y si tienes algún caso de éxito o de fracaso, que también es muy bueno compartir, ¿cómo ha funcionado la adopción o los pilotos que han realizado con tecnología? ¿Dónde ven muchas veces que puede haber cuellos botellas para esta adopción tecnológica y cómo han trabajado en destrabar eso para que de alguna manera la adopción tecnológica, la digitalización de ustedes a nivel grupo, de alguna manera fluya? Es un desafío constante, obviamente te equivocas continuamente y está lleno de fracasos, que no sé si vale la pena ahondar en los fracasos, más allá de las enseñanzas que te dejan, ¿no? Como dije, nosotros tenemos una metodología de mesa de trabajo y esas mesas de trabajo son vivas y continuamente traen desafíos, cosas que trabajar. Tecnologías en todos los ámbitos que puede implicar una empresa agropecuaria. Hoy por ahí algo que personalmente me preocupa mucho y que lo estamos logrando como proyecto es lograr hacer un mapeo general de todas las tecnologías que hay en el agro, pero eso solapado con los procesos que tiene una empresa agropecuaria. Tratar de unificar, cada empresa tiene sus propios procesos, claro está, pero hay procesos comunes. Entonces, dentro de esos procesos, ¿cuáles son las tecnologías que hay disponibles? ¿Qué dolores atacan? Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros es ir trabajando en cada una de las etapas de forma ordenada y no con un desorden caótico, ¿no? Te iba a decir algo más, pero ya te voy a interrumpir. ¿Tenés algún caso concreto que quieras contar de alguna implementación que haya funcionado, de alguna implementación que no haya funcionado? ¿Por qué y cómo han tratado de alguna manera de buscar solución a este desafío que querían abordar? Implementaciones, bueno, ya nombré algunas que tuvieron éxito. Lo que sí por ahí te puedo agregar que se fue dando fue la necesidad de generar conocimiento también, porque muchas cosas hay veces que no las llegamos a implementar o entender cómo implementarlas porque no sabemos cómo hacerlo. En el caso del Grupo de RIA lo que se fue dando es que cada vez nos pusimos a concentrar en el conocimiento de la industria GIS, que muchas empresas por ahí no tenían tanto el foco y cada vez, de los miembros, cada vez hay uno que tiene un representante de GIS en particular. Entonces, se va especializando mucho cada una de las tecnologías que vas implementando y eso genera toda una industria de conocimiento interna que la tenés que salir a buscar afuera. Súper interesante y ahí un poco pienso en productores agropecuarios que hoy están tratando de buscar soluciones y están tratando de empezar a innovar y cuán duro es el proceso de pasar a ser un productor agropecuario que adopte tecnología y que se juegue en el proceso de que la adopción, que el pilotaje de la tecnología funcione y cuán importante es estas redes que sostienen conocimiento, porque de alguna manera para todos, no solo para los productores agropecuarios, el descubrir qué es lo que no sé puede ser uno, digamos, de los cuadrantes en donde
destrabar eso, descubrir que había una solución para algo que yo ni siquiera sabía que podía ser un problema, básicamente, puede llevar a destrabar un desafío muy grande que se estén planteando como productores ustedes. Y eso lo que vos decís es, por ahí lo desarrollás internamente si tenés la posibilidad, pero si no tenés la posibilidad y estás trabajando en equipo con otros pares, con otros productores, y detectás eso que no sabés y necesitas conocimiento, ahí está lleno de profesionales en el mercado donde se puede uno asesorar y consultarlo, ¿no? Entonces, detectarlo, como dijiste vos, es el primer paso. Excelente. Y volviendo un poco a esto que contaba Juanma de su experiencia, ¿no? De haber agarrado la chata y recorrer 5.000 kilómetros en Estados Unidos y golpear la puerta de repente de BioSTL, una institución, porque en algún momento en el 2017 había escuchado sobre St. Louis. Un poco me gustaría preguntarte, Isabel, porque tenemos muchas startups que están presentes en la sala y que probablemente se estén preguntando, ¿mi tecnología podría escalar a Estados Unidos a través de la puerta de entrada de St. Louis y el ecosistema que favorece tanto este soft landing de startups? ¿Cuáles son las innovaciones que ustedes buscan y en qué estadios específicamente? Gracias por la pregunta, Tere. Muchas veces tendemos a pensar en un soft landing como que requiere una presencia física en el ecosistema que quieres aterrizar. Lo que hemos descubierto en San Luis es que no es tanto un soft landing, sino un soft takeoff. Hablaste antes de hitos cortos. Para los startups necesitamos definir esos hitos cortos también durante el proceso de takeoff. Y hemos descubierto en el ecosistema de San Luis que podemos apoyar al emprendedor latinoamericano o en cualquier parte del mundo realmente a entrar y accesar la capacidad del ecosistema, ya sea a través del conocimiento que existe en el Danforth Center con todos los investigadores reconocidos mundialmente en sus áreas de trabajo. Tenemos facilidades que también se pueden accesar sin tener que tener presencia física. Se puede contratar el trabajo de un especialista en ese equipo preciso para que te haga ese experimento corto que tienes que hacer para elevar tu tecnología al próximo nivel. Conectando con BioSTL como lo ha hecho Deep Agro. Ellos no tienen una oficina en San Luis, pero tienen una conexión directa al ecosistema y están avanzando su tecnología y sus metas. Esperamos que en algún momento aterrice en San Luis permanentemente. Esa es la meta ideal para todos, pero realmente es paso a paso y la recomendación es que hagan su plan y que vengan a nosotros lo más temprano posible en ese proceso para nosotros guiarlos en cuál sería la mejor trayectoria dentro del ecosistema. Porque yo te puedo nombrar 5 startups de Latinoamérica que están en nuestro ecosistema y todas han tenido una trayectoria diferente y todavía están dentro de ese ecosistema y solo 2 están permanentemente en San Luis. Lo otro que quería comentar es que esto no es solo un camino unidireccional a San Luis. Estamos buscando establecer ese camino para las compañías que están en San Luis, que están buscando entrar al mercado Latinoamérica. Y nosotros creemos que tenemos una oportunidad muy grande a través de organizaciones como son Grupo RIA para entonces nosotros hacer ese camino del lado opuesto. Hemos hecho este testing con startups, cómo podemos implementarlo en el mercado de Latinoamérica o específicamente Argentina. Súper interesante, Isabel, y además esto me remite a pensar en todo lo que es este cambio de paradigma de fomentar la retención de talento local en las localidades. La importancia de, ayer veíamos justamente el tema de la cantidad de productores agropecuarios de edades muy tempranas, haciendo manejos de campos muy grandes, muy especializados, y qué importante es poder retener ese talento local y también dar oportunidad y formar a los talentos nuevos
nuevos. Ayer también tenía una conversación con una persona de una empresa que me decía, tengo mucha intención de hacer pilotos, soy productor agropecuario, quiero hacer pilotos, pero me falta equipo al interno de la empresa. ¿Qué puedo hacer? Y un poco justo estaba un compañero del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas que tenemos en México en materia de innovación, y decíamos, ¿por qué no de alguna manera armamos un programa con universidades en donde los ingenieros agrónomos que se estén formando puedan también salir a hacer sus pruebas a campos con proyectos direccionados, con empresas grandes, y empezar a entender también cómo hacer ese paso de lo académico a lo profesional de la mano de grandes empresas que están buscando adoptar tecnología y necesitan equipos que estén formados o que se puedan formar rápidamente. Así que bueno, oportunidades como esa vemos que hay un montón. Vemos que lo que es la transferencia de conocimientos entre ecosistemas es algo muy valioso. Creo que se nos está acabando el tiempo y podríamos seguir conversando de lo que es la oportunidad de acortar curvas de aprendizajes, pero un poco la idea de este panel era traer una inquietud y que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas, que ustedes busquen las respuestas a sus preguntas en redes, que empiecen a generar también la conciencia de que entre los productores empiece a haber más inquietud por acercarse quizás a grupos que están un poco más avanzados en lo que es adopción tecnológica, pero que la diferencia es quizás el tiempo que le dedicaron o el interés que le pusieron en tratar de sortear esas dudas. Hay redes, hay ecosistemas, hay un montón de profesionales que estamos constantemente trabajando para ayudarlos a cortar curvas de aprendizajes y de alguna manera de acelerar la digitalización del agro, no solo en Argentina, sino también a nivel regional y global. Muchas gracias a todos. Gracias.